Bueno, entonces ahora sí, formalmente, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida. Eh, hemos organizado esta conversación, Maite y Amet, de la Cátedra de Pedagogía, y yo, que soy Tamara Esparti, de Psicología del Desarrollo, de segundo año, del Instituto 97. Agradecemos, bueno, que nos aloje siempre el instituto y hoy especialmente para esta actividad. Como siempre, lo primero que les voy a pedir es que cierren los micrófonos, los que saben, las que saben, y si no, bueno, voy a cerrar Maite. Es solamente para poder escucharnos mejor, nada más que para eso. Bueno, y nos acompañan las tres docentes de primer grado, que son Valeria Giambruni, Mercedes Alarcón y Cecilia. No me va a salir tu apellido, Ceci. Bueno, después con... Apesteía. Gracias. Y después igual las vamos a volver a presentar a cada una de ellas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Maite va a estar grabando, ¿no? Les avisamos entonces que se va a grabar, así, bueno, nos queda como recurso para seguir pensando. La idea de esta conversación, que la pensamos justamente como conversación y no como charla ni como entrevista, es una conversación, surge un poco de nuestras propias preguntas, de Maite y mía, a partir de este nuevo escenario que estamos viviendo, ¿no? Y también en esta idea siempre nuestra de hacer una articulación entre la formación y la práctica, que nos parece necesaria y que en general las alumnas y nosotras siempre celebramos. Antes de escuchar a las chicas, vamos a decir unas pequeñas cositas nosotras que venimos pensando y después lo que nos interesa es darle la palabra a las docentes. A mí me gustaría plantear dos cuestiones muy chiquititas en relación a lo que vengo pensando en este binomio educación, pandemia, aprender, aislamiento, ejercicio de la docencia y pandemia, ¿no? En primer lugar, bueno, que se trata de una coyuntura inédita, ¿no? Y nos preguntamos un poco por qué inédita. Y yo creo que podemos sintetizarlo en tres características fundamentales, ¿no? Que tiene este tiempo: lo traumático, lo universal y lo incierto, ¿no? Así por lo menos lo venimos pensando. Lo traumático, un poco como lo plantea el psicoanálisis, como aquello que irrumpe en la vida de manera imprevista, caracterizado justamente por la intensidad y por la incapacidad de los sujetos de dar respuesta a eso. Bueno, y el psicoanálisis también va a decir que esto deja secuelas, ¿no? Que todavía, por supuesto, desconocemos. La pandemia irrumpió como un real, ¿no? Para nosotros. Eso quiere decir que no tenemos elementos simbólicos para abordarlo. También decíamos universal, que parece que es algo justamente característico de lo inédito, que es que no hay adentro y afuera de la pandemia, ¿no? Todos, todas estamos adentro, alumnos y alumnas, familias de los alumnos y las alumnas, las docentes están dentro de la situación de pandemia, sus propias familias están en situación de pandemia. Esto es un rasgo que además atraviesa justamente la práctica, porque en general en todo tipo de catástrofe o de situación traumática hay una afuera, donde hay quienes pueden asistirnos de una manera más neutral, ¿no? Acá estamos adentro quienes enseñamos y quienes aprenden. Y decíamos por último universal, ¿no? Universal, perdón, me refería a eso, universal, a que no hay adentro y no hay afuera. Y dijimos incierto, que justamente es lo que caracteriza también este tiempo. Nadie sabe, no sabemos. No sabemos cuándo termina, no sabemos a ciencia cierta de qué se trata.
no sabíamos cómo hacer, bueno, seguimos ahora, hace un ratito estábamos que cómo pongo la pantalla, que nadie sabe ni qué pasa con la pandemia, ni cómo se hace con esto. Y en segundo lugar, lo que me vengo planteando y que me gusta mucho compartir con las chicas, sobre todo en los primeros años, pero en general, ¿no? Es esto de pensar la escuela como un lugar que constituye subjetivamente. Como dice Karina Kaplan, fabrica subjetividades la escuela, ¿no? Y en este sentido pensar la importancia de lo afectivo en el aprendizaje, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Basta con hacer un pequeño recorrido interior por la propia biografía para hacer caso de esto, ¿no? Para sentir en carne propia que las marcas que deja lo afectivo en lo pedagógico, ¿no? No hay ningún recuerdo que una tenga de lo pedagógico que no sea acompañado de una marca afectiva, ¿no? Buena o mala. Y pensaba en esto, en la importancia para pensar en el deseo de aprender, que no hay otro modo de aprender que no sea con deseo, en lugar de la docente o del docente en esto de armar el deseo con el alumno o la alumna, ¿no? Y acá me parece que la pandemia vino como a ser obstáculo y a la vez me parece, y esto lo dejo ahí como, si quieren, como flotando, y me gustaría, si alguna de ustedes que seguro lo va a retomar, a la vez que viene siendo un obstáculo, me parece que justamente por lo mismo echa luz sobre lo necesario que es lo afectivo y lo emocional en el proceso de aprendizaje. Bueno, simplemente quería señalar como esas dos cuestiones a la luz de las cuales yo vengo pensando esto y a la luz de las cuales yo quiero escuchar la experiencia de las chicas. Así que le doy la palabra a Maite y ya para que ella les dé la palabra a las chicas. Bueno, en principio, agradecerle a las chicas que están, a Ceci, a Mercedes y a Valeria, que accedieron a acompañarnos, y agradecer a todas las personas que se sumaron a escuchar, así que muchas gracias. Lo que yo quería aportar, y también pensando, bueno, las preocupaciones en función de las cuales surgió esta idea y que empezamos a pensar esto con Tama, que tiene que ver con los saberes docentes. Y en particular los que me interesan a mí son los saberes prácticos, que son estos saberes que las maestras, maestros, docentes en general construyen en el mismo ejercicio de la docencia. Que no quiere decir de ningún modo que los saberes académicos, los que tradicionalmente se transmiten en la formación, no valen, pero sí hay estos otros saberes que se articulan con aquellos que son muy vitales y que en general pasan... Perdón, en el mientras tanto que voy hablando tengo que ir admitiendo gente, así que tal vez me trabo un poco. Perdón, aprovecho la pausita, Maite, porque ya lo dijimos, que mientras vamos conversando nosotras e incluso mientras van hablando las chicas, podemos utilizar el chat para después retomarlo. ¿Sí? Bárbaro. Bárbaro. Digo, hay estos otros saberes, que son los saberes prácticos, que son muy valiosos, que se producen en la práctica, que ayudan a resolver un montón de problemas e imprevistos que surgen y que en gran parte son responsables de que algunas propuestas de enseñanza funcionen o no funcionen o tengan distintos problemas. Estos saberes en general tienen poco reconocimiento y en general están devaluados como todos los saberes docentes, pero estos en particular. En general no son explicitables, se socializan poco, son más bien de carácter privado. ¿Por qué me interesaba retomar esta idea? Porque me parece que en gran medida, en este contexto de novedad, urgencia, en el que todas nuestras formas de enseñanza se vieron trastocadas, en este momento hay muchos saberes prácticos sobre la enseñanza que se están produciendo y de los que no estamos teniendo registro, digamos. Hay algo que se está perdiendo en este trabajo docente que en general es solitario, en general es más bien privado y aislado, y en este contexto podría decir, me parece, con más aislamiento. Algunas preguntas que me surgen y que me parece que por eso está
interesante este espacio para empezar a compartir es, bueno, ¿qué saberes son los que se están construyendo sobre la enseñanza en este momento? Las mismas maestras que están llevando adelante la enseñanza. ¿Qué estamos aprendiendo sobre esto? Pensando también en, bueno, ¿qué de esto nos podemos llevar de vuelta al aula? Pero nos lo vamos a poder llevar en la medida en que lo explicitemos, lo charlemos, lo discutamos, que sea socializado como un saber más de los saberes que tenemos en la docencia. Así que un poco la preocupación o mi preocupación tenía que ver con estos saberes y empezar a generar espacios para visibilizarlos. Dicho esto, entonces pasamos a escuchar a nuestras queridas maestras. Primero le voy a dar la palabra a Ceci Apesteguía, que es docente de primer grado en la escuela número 84 de La Plata. Bien, bueno, gracias May. Primero, bueno, agradecer el poder participar de este espacio, que como dijo Maite, bueno, el saber que iba a estar este conversatorio me permitió a mí poder registrar un montón de cuestiones que tenía en la cabeza, y viene bien el poder reorganizarlo y ponerle nombre a un montón de cuestiones nuevas que van apareciendo. Bueno, como dijo Maite, soy maestra de primer grado en la escuela 84, yo también soy docente de inicial, y bueno, este es el primer año que estoy en la escuela pública, felizmente en la escuela pública, al fin. Es el primer año que estoy en primer grado, por lo tanto es el primer año que me enfrento a la gran tarea de alfabetizar. Si bien yo estuve en suplencias cortas, más bien en privado, o también, bueno, en jardín maternal, ya desde ese momento estaba alfabetizando, pero bueno, se sabe que primer y segundo grado es muy importante, digamos, un ambiente alfabetizador concreto, experiencias concretas que acerquen a los niños a la lectura y la escritura. Bueno, y por eso lo interesante de pensar este inicio de la escolaridad primaria en un contexto tan inusual que nadie hasta el momento lo había vivido. Entonces, bueno, todo esto trae una nueva modalidad de trabajo, ¿sí? En donde yo pensando el lugar de los roles sociales, ¿sí? Los roles sociales fueron reestructurados completamente, y no solo reestructurados, sino también es una reestructuración momentánea. Esto no es que vamos a estar toda la vida así, sino es una reestructuración de momento que no se sabe hasta cuándo va a ser, entonces eso le da también una mayor complejidad para pensar, digamos, el quehacer docente. Y además, bueno, estos roles sociales que fueron modificados para toda la comunidad educativa, para todas las comunidades educativas, está muy condicionado por las posibilidades individuales, tanto de las familias como de las trabajadoras y los trabajadores del Estado que somos, o bueno, o también de escuelas privadas, obviamente. Y la palabra posibilidades, bueno, está muy asociado a lo que son las necesidades. Ahora están, como decía Tamara, todo lo afectivo está muy, muy a flor de piel, las distintas realidades de las familias, entonces no se trata solamente de contenidos, sino está muy presente el contener. Entonces, toda esta reestructuración es continua, digamos, estamos así desde mediados de marzo y fueron cambiando las situaciones particulares de cada familia, de toda la comunidad educativa. Entonces, bueno, yo para reorganizarme un poco, todo lo que en mi experiencia me implicó el adaptarme, el seguir adaptándome a esta nueva modalidad, me organicé, digamos, en tres ejes, uno más bien administrativo y otro relacionado a lo estrictamente pedagógico, como para tener una mayor claridad para poder seguir, digamos, avanzando y poder hacer autocríticas constructivas para el quehacer docente. Entonces, una cuestión, el primer eje sería lo relacionado a la comunicación y a la circulación de la información. En este nuevo contexto, por ejemplo, bueno, en mi caso y de todas las chicas y los compañeros de la escuela, se trabajó mucho en un primer momento con el relevamiento, digamos, de datos de las familias para conseguir los teléfonos que muchos no funcionaban, no nos podíamos comunicar. Entonces, bueno, hubo un gran trabajo de relevar esa información,
también en las entregas de alimentos, también se tomaban los teléfonos para poder comunicarnos de una manera distinta. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp a donde me comunico con las familias y bueno, y así cada docente ha encontrado, digamos, el modo que le pareció más propicio y en cuanto a las posibilidades también. Muchas de las familias de mis nenas y mis nenes tienen un acceso muy limitado a Internet, por lo que no tienen la posibilidad de hacer una videollamada o hacer clases, digamos, por Zoom o, bueno, por Meet. Entonces, bueno, en un primer momento, desde un primer momento también se dieron reuniones con docentes, con los directivos, para entre todos ir pensando este nuevo modo de comunicar. Porque hay mucha información que circula sobre ayudas sociales que por ahí a las familias muchas veces necesitan primero eso antes que uno le acerque una propuesta pedagógica concreta. Entonces son cuestiones que van muy de la mano y que, como dice una canción, con hambre no se puede pensar. O sea, hay muchas familias que realmente la están pasando muy mal. Entonces, bueno, eso también es un rol que uno tiene que llevarlo y sostenerlo, ¿sí? Después, otro de los ejes que pensé fueron las personas que están implicadas en el proceso de enseñanza. Si bien uno trabaja, digamos, conformando una comunidad educativa, en este caso está la docente, la familia y los niños. O sea, las familias son quienes le acercan eso, las distintas actividades que uno como docente le aporta a los chicos. Entonces, hay un acompañamiento hacia las familias que es muy complejo, digamos, cómo enseñar a enseñar, porque si bien uno planifica sus situaciones didácticas, las distintas propuestas, quienes están físicamente con los chicos y las chicas son las familias. Entonces me encontré, digamos, en intentando responder esa pregunta de cómo uno enseña a enseñar, cómo uno enseña a acompañar, a sostener, porque bueno, hablando, digamos, del inicio de la escolaridad, hay muchas situaciones de frustración por parte de los niños y las niñas en cuanto a querer aprender a leer y a escribir, a verlo como algo muy lejano. Muchas familias no tienen un ambiente alfabetizador en el hogar y eso es algo que debe construirse. En la escuela eso se construye. Teniendo a la docente como referente, pero acá el referente también empieza a ser, digamos, la familia, las familias, o sea, las distintas configuraciones familiares, ¿no? Entonces, bueno, el tema del acompañamiento a las familias da lugar a un nuevo rol, tanto para las docentes, para las familias y para los niños también, que en la medida que uno puede, tiene que ir escuchando las voces de esos niños para ver si está sirviendo lo que uno está haciendo o si hace falta otro tipo de acercamiento, otro tipo de sostén. Y bueno, el último eje que pensé fue el quehacer docente. Que acá esto fue lo más difícil, el mayor desafío, y que lo sigo sintiendo como un desafío, y seguramente muchas de ustedes también. El cómo hacer situaciones didácticas, propuestas, para saber qué es lo que saben los chicos y las chicas. Eso me resultó muy complejo, el cómo hacer para darme cuenta yo qué es lo que saben, con qué recursos cuentan, con qué herramientas. Específicamente, o sea, en general hacia los distintos aspectos de la enseñanza, pero más específicamente hacia la alfabetización. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de mi grado, en un primer momento se trabajó con cuadernillos enviados tanto por nación como por provincia, y me pasó que cuando yo corregía esos cuadernillos, no me daba cuenta que sabían. Los contenidos eran completamente acordes, eran propuestas muy ricas, muy diversas, concretas y cercanas a los chicos, pero yo al corregirlos veía resultados y no veía el proceso. Entonces tuve que pensar mucho, no solamente yo sola, o sea, justamente esto
de pertenecer a una comunidad educativa permite el poder pensar con otros, pensar con directivos, con compañeras. Y bueno, con una de mis paralelas, Lucy, estamos trabajando en un gran equipo con ella, eso es muy, a veces hasta se encuentran mayores espacios que si uno estaría físicamente en la escuela. Entonces, bueno, pensar, digamos, cómo hacer para darme cuenta de qué es lo que saben esos niños y niñas. Entonces, pensé que la voz de la familia, las voces de las familias también eran importantes. Entonces consulté con ellos cómo venían ellos con esta modalidad de trabajo a través de los cuadernillos y les propuse el poder plantear actividades orientadas específicamente a lo que es alfabetizar, pero atravesadas por los distintos contenidos y por el proyecto institucional, que en nuestro caso era sobre literatura y en mi grado era sobre poesía. Y entonces les propuse hacer actividades semanales en donde yo les enviaba un archivo con distintas propuestas acompañadas con videos. Porque uno, bueno, aprende a leer leyendo, aprende a escribir escribiendo, y para eso uno necesita ver a otros y a otras leyendo y escribiendo. Entonces, leí mucho para ellos y lo sigo haciendo, escribo mucho para ellos, lo sigo haciendo, señalando con el dedo, mostrando dónde dice, qué dice, pensando, digamos, dándoles, explicitándoles todo lo que se encuentra en torno a la situación concreta de lectura o escritura. Entonces, bueno, de este modo empezaron a aparecer un montón de cuestiones que a mí me permitían saber qué es lo que sabían. Por ejemplo, el tema de los dictados. A mí no me gustaban los dictados, pero empecé a probar en hacer dictados para ver cómo escribían las niñas y los niños, porque las escrituras que yo veía eran todas perfectas, y cuando algo es demasiado perfecto, hay algo que no anda bien. Entonces, bueno, con los dictados empecé, en un primer momento, también las escrituras estaban divinas, entonces ahí volví a recordar los roles y el enseñar a enseñar, y bueno, explicitación mediante hacia las familias sobre que cada uno tenía que escribir como pudiera, si faltaban letras no importaba, pero que yo necesitaba ver escrituras reales para poder acompañar ese proceso. Y bueno, y se empezaron a animar a enviar esas escrituras, y es increíble desde mediados de marzo hasta este momento cómo han avanzado ellos en las escrituras. Realmente puedo decir que tengo niñas y niños que son silábicos alfabéticos. Y eso en este contexto, y siendo que es la primera vez que alfabetizo, la verdad que me llena de mucho orgullo hacia los niños y las niñas y hacia las familias, porque están realmente haciendo un trabajo que tampoco ellos nunca hicieron. Seguramente ahora están entendiendo un montón de cuestiones que se hacen en la escuela que antes no las veían porque no estaban en la escuela, no estaban en esas situaciones. No es lo mismo hacer una tarea que te da la señorita que sentarse a acompañar ese momento. Quienes pueden acompañarlos, hay muchas familias que lamentablemente no están pudiendo acompañar a los niños y las niñas en lo pedagógico, pero bueno, ahí hay otras cuestiones que uno también tiene que sostener y dialogar. Y luego, bueno, también hablando, digamos, del inicio de la escolaridad primaria, algo muy importante es, digamos, que se ingresa a un nuevo espacio con otras dimensiones, es otra estructura. Entonces sucedía que no tenían incorporado ese hábito cotidiano de todos los días, sentarse, escribir el día, hacer una tarea. Entonces, bueno, también otra vez conversando con las familias, les propuse que, y insisto también siempre pensando en mi equipo, digamos, de trabajo, que son los directivos, mis compañeras, que siempre en todos los grupos que tenemos siempre hay propuestas abiertas para compartir, y eso está muy bueno porque siempre uno piensa mejor con otras cabezas. Entonces, bueno, les propuse a las familias realizar actividades diarias. Y eso también tuvo muy buenos resultados porque empezaron, digamos, a incorporar este hábito que es muy importante, digamos, en la escuela, que hay momentos para hacer determinadas cuestiones y otros momentos para otras.
Y eso es muy importante porque si no participan de eso, o sea, estuvieron 2 semanas de clases presenciales, llegaron para mí a entender la dinámica, pero no la están viviendo. Entonces, eso también me parecía muy importante. Y bueno, también hablando de alfabetizar, todas las nenas y los nenes fueron armando su ambiente alfabetizador en las casas. Al principio costó un poco esto de que tenía que estar a la mano de los chicos por si necesitaban en algún momento saber cómo se escribía alguna palabra. Entonces, bueno, se fueron haciendo distintas bolsitas con palabras, con imágenes, también, bueno, el abecedario, distintos soportes, bueno, el calendario, bueno, un montón de portadores para poder utilizarlos en las distintas actividades. Y bueno, por último, lo que quería resaltar, que no por ser último es menos importante, que cuando hablamos de posibilidades y necesidades, hablamos de posibilidades y necesidades no solo de las familias, sino también de nosotras, las trabajadoras y de los trabajadores del Estado. Estamos todos trabajando en nuestras casas, con nuestras familias, las dinámicas, entonces también quería, digamos, resaltar la gran tarea que se está haciendo de reorganización familiar, que no es algo menor y muchas veces uno no puede y siempre termina pudiendo hacer todo lo que uno tiene que hacer. Y bueno, eso es algo que me parecía que era importante destacar, el gran trabajo que se está haciendo, la gran disponibilidad de toda la comunidad, no solo de las familias, sino de las trabajadoras y los trabajadores. Así que bueno, eso es lo que tenía para aportar y bueno, gracias chicas. Tami, te doy la palabra. Tami, estás muteada, pero aprovecho para decir que en este contexto no podemos hacer aplauso, nada, es como que queda ahí, pero aplauso. Así sería. Tami. Perdón. Bueno, seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, vamos a aplausos y bueno, mucho para seguir conversando. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mechi, vamos a decir su nombre, para mí es Mechi, como si lo tuviera en el DNI Mechi, pero es Mercedes Alarcón y es docente de primer grado del Colegio Vientos del Sur, de Villa Elisa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, bueno, quiero agradecer a Tamara y a Maite por darme esta oportunidad de pensar y de reflexionar sobre la escolaridad de nuestros niños, de nuestras niñas en este contexto tan atípico. Y bueno, y también de alguna manera poder compartir, que eso me pareció buenísimo, con otras colegas, con otras compañeras, de pensar juntas sobre la educación. Y bueno, y a su vez también, a medida que le iba escuchando a Cecilia, iba como reestructurando en mi cabeza un poco lo que tenía pensado para charlar con ustedes, porque bueno, estoy como muy, muy de acuerdo con todo lo que ella relata, en la que en muchas ocasiones me sentí como muy identificada, es como decir, sí, como esto de compartir como experiencias muy propias de nuestra tarea y sobre todo en la unidad pedagógica. Y estaba pensando, a su vez, una vez que recibí esta invitación de Tamara, empecé como de alguna manera, se me puso como muy, muy de frente la tarea docente, ¿no? Si bien uno se supone que va haciendo como una revisión constantemente de su práctica docente, a partir de esta invitación se me hizo más presente, entonces eso, lo empecé como a revisar mucho más. Y pensaba en qué aspectos de todo este contexto inusual se me representaba como más en concreto. Y la primera palabra que se me representó fue un desafío. La verdad que creo que desde un primer momento, desde que aconteció todo este tsunami,
creo que fundamentalmente representó como un gran desafío para toda la comunidad educativa, sea del ámbito privado, del ámbito público y a nivel nación, mundial, ¿no? Entonces, repensar como este nuevo escenario fue como algo esto que decía también Cecilia, fue necesaria como una reestructuración de toda nuestra práctica. Y algo que a mí me sucedió en mi práctica, en particular, digamos, la primera conmoción que tuve fue como desde lo vincular. Pensé que me iba, digamos, lo que más me preocupaba era como esta cuestión de lo vincular, de lo afectivo. Porque entiendo, y hace muchos años que soy maestra en primero y en segundo, y bueno, no podría como pensar, ¿no? Esta unidad pedagógica sin lo afectivo. Entiendo que el aprendizaje se da a partir de poder establecer un vínculo. Lo siento así, lo vivo de ese modo. Entonces, bueno, esto realmente representó un desafío para mí y después, obviamente, mucho también para mis alumnos y para mis alumnas, ¿no? Entonces, el desafío estaba dado por de qué manera íbamos a poder abordar este escenario y poder garantizar esa continuidad pedagógica de la que tanto se habla. Y bueno, esta imposibilidad de lo presencial nos hizo como esto, repensar toda una estructura de trabajo que bueno, que de ningún modo, lo primero que sentí fue como, bueno, no me da lo mismo, ¿no? Estaba como un tanto reticente a la idea. Sin embargo, después de todos estos meses, y muy sorpresivamente, las cosas fueron sucediendo, ¿no? Los aprendizajes se fueron dando de igual modo, no de manera obviamente mágica. En el caso de mi escuela, por ejemplo, yo trabajo en una escuela en Villa Elisa, es una escuela del sector privado, en la que tenemos el privilegio de trabajar con coordinadoras de área que nos acompañan y orientan toda nuestra práctica. Por ejemplo, en prácticas del lenguaje, yo trabajo con Gabriela Oz, que forma parte del equipo de provincia, digamos. Entonces, bueno, fue como un gran sostén para poder pensar las distintas situaciones didácticas propias de nuestro trabajo. Y bueno, en nuestra escuela se puso en marcha como una gran infraestructura de trabajo con plataformas virtuales. Trabajamos actualmente con una plataforma que se llama Classroom, que es de Google, ¿no? Y bueno, y es a través de esta plataforma virtual que nosotros sostenemos un vínculo con nuestros alumnos y con nuestros alumnos, un intercambio, digamos, de las propuestas de trabajo, es decir, es a través de esa plataforma que hacemos el intercambio, digamos, de las tareas o de las propuestas, y también, digamos, con Zoom, con esta plataforma virtual que es, digamos, ahora pensándolo de este modo, la verdad que es una gran posibilidad maravillosa que nos permite, más allá de que preferiríamos, ¿no es cierto?, lo presencial, nos permite, bueno, trabajar con algunos, armar, digamos, dispositivos de trabajo con nuestros alumnos y poder generar clases que de ningún modo es lo mismo, ¿no? Pero no sustituye para nada la situación áulica real, pero bueno, pero es lo que más se acerca a nuestra práctica, ¿no? Docente. Entonces, trabajamos en algunas ocasiones en encuentros colectivos, en los que damos las distintas clases, y a veces, y sobre todo en alfabetización, que es lo que me pareció más interesante, trabajamos con grupos reducidos.
Entonces, armamos esto, dispositivo de trabajo con 3 alumnos, con 3 alumnas, y bueno, y vamos de esa manera trabajando más sobre, ¿no? Sobre, en particular, sobre estos grupos. Algo que me pareció muy interesante y que dije, qué bueno que contamos con eso, en estas 2 escasas semanas que tuvimos de clases en marzo, habíamos llegado a tomar lo que se llaman evaluaciones de estado de los aprendizajes, en donde bueno, contábamos ahí de aprendizajes en lo que respecta a lectura y escritura, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníamos ya un material con el que podíamos contar, y a partir de ese material armar distintas formas de agrupamiento para esto, para poder armar los grupos de trabajo de alfabetización. Y bueno, es algo complejo porque, bueno, por esto mismo que les digo, que no reemplaza, no sustituye el encuentro que tenemos en el aula, donde uno puede estar más encima, ¿no? Porque uno está todo el tiempo en el aula caminando, sabemos que vamos, venimos, que el maestro de primero no se sienta nunca, no existe esto de sentarse a nada, uno está como todo el tiempo tratando de ver, de percibir, a ver cómo, esto que decía Cecilia, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué está pensando acerca de este proceso? Así que bueno, tratamos de abordar, de entrar, digamos, en ese tema a través de estos encuentros por Zoom. Y bueno, y a partir de estos encuentros, ¿no es cierto?, con frecuencia y de un intercambio constante también a través de esta plataforma virtual del Classroom, en los cuales nosotros acercamos las propuestas de trabajo y ellos constantemente están subiendo las respuestas y hay como una comunicación constante, es que podemos tener como de alguna manera un registro, ¿no?, o tratar de acercarnos lo mayor posible a cuáles son, a qué están pensando acerca de sus aprendizajes, ¿no? Cómo van avanzando y cuáles son sus progresos. Y pensando en esto también, que no solo es, como decía también Cecilia, como decía Tamara, no solo es contenido curricular. Sabemos que la escuela es un espacio que se construye a partir de otras cuestiones también, y no solo de lo curricular. Me sorprendí mucho cuando a partir de una reunión de padres, ¿no?, lo que llamamos reunión de padres, pero también están las madres, reunión de padres y madres, en donde, bueno, la idea era acercarnos a través de Zoom, ¿no? Digo, hará cosa de 2 meses atrás, tuvimos una reunión con los padres y con las madres y bueno, la idea era como intercambiar un poco esto, ver cómo estaban esas familias, cómo estaban sobrellevando esta situación, cómo veían a los niños, cómo veían a sus hijos, cómo los estaban pudiendo acompañar, porque la realidad es esta, ¿no? Que sin los padres y sin las madres y sin los adultos que están acompañando, siempre les decimos, esto no sería posible, sobre todo tratándose de niños tan pequeños. Así que bueno, también es toda una complejidad a nivel familiar, ¿no es cierto? Esto de tener que acompañarlos, que también surgen situaciones en donde los niños no quieren trabajar o distintas dinámicas familiares y demás. Bueno, queríamos ver qué pensaban, o sea, qué estaban pensando, cómo estaban pasando esta situación. Y contrariamente a todo lo que por lo menos yo creía o esperaba, que yo dije, bueno, por ahí van a demandar una mayor cantidad de tareas o mayor frecuencia, como uno pensando siempre en esto, ¿no?, en las tareas y que quieren más tareas. Y lo que los papás y las mamás nos transmitieron era como una gran necesidad de sostener el vínculo con la escuela. Que sus hijos y sus hijas manifestaban una gran necesidad por sostener el vínculo con sus amigos, con sus amigas, con sus maestras. Y la verdad que fue una gran sorpresa para mí, no porque
desconozca el carácter afectivo de nuestro trabajo, sino porque me sorprendió, ¿no? Y dije, bueno, qué importante que es esto, tratar de habitar nuestra escuela, pero desde todos estos lugares, no solo construirla desde lo curricular, sino también poner como, tratar de sostener desde esto, desde el vínculo, desde la presencia, desde el, no sé, nosotros también hacemos muchas videollamadas, por ejemplo. Tenemos planificados hemos organizado con todas las docentes de la institución, hemos como repartido, por decirlo de algún modo, todos los grupos, todos los cursos, de modo que de tener un contacto con ellos y con ellas a través de una videollamada, pero no una videollamada para hacer como nada, para ver si hicieron la tarea ni nada de eso, sino como algo desde cómo están, qué están haciendo, no sé, ellos nos muestran sus cachorros, nos muestran sus mascotas, jugamos, porque eso también era como me preguntaba, digo, ¿qué voy a charlar? Digo, otra vez, pobrecitos, hablarles de cómo están. No, tienen 6 años, tienen 7 años. Yo digo, ¿qué quieren? Quieren jugar. No están teniendo el juego. Entonces, bueno, juguemos. En esos momentos también nos dedicamos a jugar y a compartir desde otro lugar, que tampoco sea el lugar del cumplimiento de la tarea, de la responsabilidad, o de decirles, porque algunos papás también nos plantean esto de, ay, no sé qué hacer, porque no se sienta, no logro que se siente, reniego todo el día, porque es otra realidad, ¿no? Pero bueno, dije, no, nos tenemos que vincular desde otro lugar también, porque ellos es algo que lo están necesitando. Y bueno, también, a pesar de que, bueno, este escenario que yo tengo, que vivo en la escuela donde trabajo, que es un escenario, podría decir, ideal, ¿no? Sé que hay otras realidades. Cuando le escuchaba a Cecilia, entendía, digamos, de la complejidad también de esto del intercambio, de saber, de poder ver, ¿no? Entiendo que estamos en una situación de privilegio, por decirlo de algún modo. Todos nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen al menos un dispositivo con conexión a internet, pero sabemos que, bueno, esto también esta situación, esta realidad pone de manifiesto desigualdades en cuanto a esto en otras comunidades educativas, donde el acceso, no sé, a internet está dado quizás por tener datos en el celular, y a veces, no sé, pagar datos en el celular implica un gasto de dinero, que a veces ese gasto de dinero no está pensado para usarlo en eso, sino para cubrir otras necesidades básicas, como por lo menos comer. Entonces, también me interpelaba mucho desde este lugar, desde saber y reconocer que bueno, que nuestros niños y nuestras niñas no todos tienen las mismas posibilidades de acceso, pero a pesar de todo sé que hay docentes, como escuchaba Cecilia, que abrazamos nuestra profesión, y no por romantizar la educación, sino por realmente quienes amamos a nuestra profesión, abrazamos nuestra profesión con mucha pasión, y salimos a dar batalla en el escenario que sea. A veces yo pensaba, complejidad, mi complejidad será ver si puedo, no sé, acceder a ver tal cosa, y pensar que hay maestras y maestros que no sé, el otro día leía en internet que caminan kilómetros para poder acercar los cuadernillos a sus alumnos y a sus alumnas. Entonces, a mí eso no hay forma de que no me interpele, me emociona, pero a la vez bueno, reconozco como el trabajo que se está realizando en todo el país por cada una de las compañeras y los compañeros de la profesión. Y bueno, no quiero extenderme mucho más y quiero darle la palabra a mi compañera. Bueno, después seguiremos charlando. Bueno, muchísimas gracias, Mechi. Otro aplauso. Bueno, y ahora voy a presentar a...
Valeria, Sí, más o menos. ¿menos? Sí. Cortado. Cortado. Yo te escucho medio cortadito. ¿Ahí mejor? Sí. Bien. Valeria Zambruni, docente de primer grado de la escuela graduada, o más conocida como la escuela anexa, secretaria del Colegio Manantiales. Pero en esta ocasión nos interesa su experiencia como eterna docente de primer grado. Sí. Bueno, buenas tardes. Y gracias a las chicas por pensar que lo que puedo contarles puede aportar algo. El día que me recibí juré no ser maestra de primer grado, y hace 20 que soy maestra de primero. Así que, bueno, nada, moraleja. Las escuchaba a mis compañeras y la verdad pensaba que la escuela graduada es, como decía Mechi en un momento, una zona de privilegios. La verdad que nosotros fuimos bendecidos. Si bien la escuela graduada, cuando arrancó el tema de la cuarentena, recién había iniciado las clases, porque siempre arrancamos un poquito más tarde, tuvimos la ventaja, por ejemplo, estaba mi compañera en algún momento, que en la escuela graduada, el primer grado, cuenta con pareja pedagógica. Nosotras somos 2 maestras que compartimos el primer grado. Cada primer grado tiene 2 maestras, al igual que segundo. Ya contar con una compañera cerquita es un montón, ya hay una diferencia grande. También nos había dado tiempo para hacer una reunión inicial de papás, y en ese mismo momento, iluminados, hicimos un grupo de WhatsApp con los papás, donde todos los papás, que siempre se arma una cadena telefónica, ese día dijimos, bueno, no, ponemos el número de una mamá, y esa mamá tomó registro, le fueron mandando los demás, y el segundo día de clase ya teníamos un grupo de difusión dentro de la escuela que fue fundamental al momento de que se declarara la pandemia. Bueno, cuando se declara la cuarentena, la escuela también desde este lugar siempre fue muy contenedora, siempre miró mucho las necesidades de las docentes, de tranquilizarnos, de abrazarnos a nosotras como equipo, y de tranquilizarnos para poder estar frente a los nenes y a las nenas. Sin embargo, bueno, yo le decía a Tama cuando me invitó, a mí me pasaron 2 cosas en lo particular. Yo soy de Tauro e hipocondríaca. Para mí son 2 cosas terribles. La pandemia, cuando dijeron pandemia, para mí era el fin del mundo. Para mí se iba a enfermar toda la gente, y esto que yo les cuento como a modo de chiste ahora, en su momento para mí era terrible. Pero bueno, estar frente a los nenes y esa obligación de defender esos derechos, que yo creo que el derecho a leer y a escribir y a todos esos ideales que uno tiene cuando decide ser maestra, creo que fueron más fuertes que todas mis cuestiones personales, y fueron lo que nos ayudaron, junto con mi compañera, que me sostuvo y nos hemos sostenido hasta hoy, la que nos permitieron ir adelante. Armamos en un principio, como decía Mechi, nosotros no teníamos un registro, una evaluación de estado de los nenes, así que por videollamadas de WhatsApp empezamos a hacer ese registro de 1 a 1. Fue como nunca terminábamos. Una vez que pudimos reorganizar a los nenes y saber con quiénes contábamos, empezamos a trabajar. La escuela graduada arma mes a mes cuadernillos con las maestras de cada año. Primero tiene un equipo de 10 maestras, y como también le pasaba a Mechi, tenemos coordinadores de área que nos ayudan un montón. O sea, es fundamental, porque si bien nosotros contenemos a los nenes, los coordinadores como que nos contienen a nosotras, y es como una gran, es un gran abrazo. Entonces, bueno, nada, se pudieron armar esos cuadernillos iban a las casas, todavía no estaba la idea de los Zooms,
Pero bueno, por videollamada llegó un momento que hacíamos como, yo le ponía a los papás los vale tips, porque yo me ocupaba más de practicar el lenguaje y mi compañera más del área de matemática. Y bueno, nada, desde encontrar hablándonos con una mamá de, bueno, mira, si le faltan letras, no te preocupes, mándalo así. Que yo te digo cómo seguir. Entonces la mamá me mandaba que para mariposa había puesto 3 letras y yo le decía, bueno, no sé escribirle en el costadito otras que empiecen como mariposa. Mostrarle con cuál empiezan las otras. Taparle con, o sea, era como unos instructivos que le íbamos dando a cada mamá o a cada papá que iba presentando alguna duda, le hacíamos todo como unas pistas para ayudar a los nenes. Bueno, ese fue un momento genial, muchísimo trabajo, pero bueno, nada, llegaron los Zooms, tuvimos la posibilidad de que todos los nenes pudieran acceder, ya sea desde el celu o desde la compu, y se hicieron los grandes grupos. Nosotros tenemos Zoom toda la semana, si no es mi compañera, estoy yo. Y bueno, nada, ahí trabajamos con los nenes, hacemos reuniones con los papás, tuvimos como contaban recién, una charla con los papás antes de las vacaciones de invierno, para ver cómo iban pudiendo transitar en familia, cómo se sentían ellos con las propuestas que le iba dando la escuela. Fue como una gran mateada, armamos ese día como una mateada por Zoom, y fue como una conversación como esta, nada más que con las familias. La verdad que tenemos muchos profesionales de la salud dentro de nuestro salón, había nenes que realmente estaban muy angustiados y somatizaron, algunos de ellos, cuestiones sobre lo que podía pasar con sus papás al salir a trabajar. Había un grupo de nenes que no tenían, o sea, que como los papás trabajaban, no tenían a nadie que pudiera asistirlos al momento de leer o de escribir o de hacer sus producciones. Bueno, con todos fuimos tratando de encontrar un lugarcito. De hecho, nuestras clases están propuestas para las 5:30 de la tarde, cosa de que si algún otro hermanito necesitaba la compu antes o el celu antes, en el horario del turno tarde, pudiera acceder a la clase, y nosotras nos ordenamos desde las 5:30 hasta las 8 y piquito, estamos con los Zoom, con los nenes, porque claro, se les juntaba que había varios hermanitos y tal vez un solo dispositivo por clase. Nada, la idea de, comparto todo lo que contó Ceci y lo que contó Mechi. Yo creo que la profesión docente, ya les digo, nosotros fuimos unos bendecidos. Mi compañera, que realmente a la par, recién casi estrenándose, se puso las recontrapilas y a llegar a las familias con mucho amor, tratando de hacer lo mejor posible, y creo que nos viene saliendo y nos viene saliendo bien. Tenemos la suerte de que hay un equipo de orientación en la escuela anexa, también todo primer grado tiene una psicóloga a disposición que trabaja con nosotros. Las familias que lo necesitan o que nosotras prevemos que hay alguna situación de dificultad, enseguida llamamos para que pueda asistirlos y acompañarlos. Nada, en realidad es una situación tan inesperada, y ante la invitación yo pensaba que si algo tenía que decir de esto, es cómo los maestros, y vuelvo al tema de mi hipocondría, dejamos nuestros propios miedos, dejamos el no poder contenernos nosotros y contener a los demás. O sea, es como el mensaje del rol docente de esta pandemia. Nosotros no podíamos ni con nosotros, y ya estábamos poniéndonos a disposición de niños, de familias, de todo, de la familia que le faltaba, desde el recurso material, desde el niño que no tenía a su familia para acompañarlo. Pusimos, o sea, no somos médicos, estamos en la primera línea, pero hemos sido una mano más que importante e indispensable, imprescindible en este momento. Yo creo que las maestras de primero no se olvidan nunca.
estas menos. O sea, este año, con esta situación tan particular, va a ser como nosotros no nos vamos a olvidar de los nenes ni de las familias. Es como una huella, es como un tatuaje que no se nos va a ir nunca. Por eso digo que el vínculo trascendió la pantalla también. Si bien no teníamos, hoy hablábamos con mi compañera, con una mamá, que tuvimos una reunión como de padres, pero por Zoom, y le decíamos, en otro momento podríamos abrazarlo por los berrinches que hace, podríamos apretarle los cachetes, podemos sentarlo a UPA, incluso dejarlo sin recreo, pero ahora no podemos hacer nada. Eso nos tienen que, o sea, construir ese vínculo que igual sigue estando, trasciende la pantalla, pero que bueno, nos falta, nos falta. No sé, son muchas cosas, y bueno, realmente en la escuela donde yo trabajo, las situaciones particulares fueron asistidas por un grupo, el DOE, tiene los psicólogos, también tiene asistentes sociales, y tiene otras maestras que se ocuparon de asistir las necesidades como materiales de los nenes. Nada, más que privilegiadas nosotras y los nenes. Pero bueno, esto tenía para aportarles. No sé, Tama, si vos querés seguir con algo. Sí, igual no terminamos acá, así que hacemos una pequeña pausa y, por supuesto, otro aplauso. Bueno, ahora enseguida vamos a dar lugar a las preguntas, a los comentarios, algunos ya hay en el chat, pero quería como rescatar así algunas de las tantísimas cosas que plantearon. La verdad que bueno, yo la verdad que siempre me maravillo escuchando a las docentes. Yo he aprendido y aprendo muchísimo, constantemente. Pero hoy especialmente me quedo pensando, como una de las cuestiones la escucha, ¿no? Que también es algo que está quizás un poco devaluado, la escucha, ¿no? En general entramos a plantear. Entonces, eso que ustedes fueron diciendo, incluso que planteaban la sorpresa, porque eso es lo que permite la escucha. Cuando uno se pone a escuchar más allá de su presuposición, bueno, se sorprende, se sorprende. Por supuesto, desde mi área rescato esta cuestión de lo afectivo, ¿no? Seguramente Maite va a tener otras cosas para señalar, pero me parece que la invención, ¿no? Esto que decía Vale, por ejemplo, y que decían las chicas de enseñar a enseñar, esto que se presenta como una cuestión novedosa, son como maestras al cuadrado ahora, o sea, no solo enseñan, sino que enseñan a enseñar. Bueno, me parece que esos son como así cuestiones que a mí particularmente me resuenan y que voy a seguir pensando, ¿no? Esto de la escucha, y sobre todo siempre lo he visto en la presencialidad, pero ahora se me hace mucho más presente y me parece que hay más, y que celebro es la invención. Son inventoras las docentes. Las docentes son inventoras y artesanas. Tendrán su saber, por supuesto, académico necesario, pero después con eso arman cosas que, bueno, para mí son maravillosas. Así que yo siempre celebro trabajar en la escuela, siempre. Maite, ¿querés retomar algo? Y si querés, abrimos. Sí, no, yo quería decir, yo también me quedé, porque además en los tres relatos estuvieron atravesados por la cuestión de lo vincular, y que es cierto que hay un vínculo ahí que se establece entre docentes y alumnos y entre los mismos chicos y chicas, que es fundamental para el aprendizaje. Un niño que no confía en su maestra es un niño que no puede aprender con su maestra. Entonces, cómo ir reponiendo eso en este contexto es un desafío. Tal vez en los casos en donde se hace Zoom, en ese contexto se va armando un vínculo, pero la verdad que me parece maravilloso. Y pensaba en esto que contaba Mercedes, de estos Zooms para jugar, y los pensaba un poco al modo de los recreos, en donde también se va generando este vínculo entre los mismos chicos y con la maestra. Bueno, qué simpático que incluso en esta situación haya recreos para vincularnos de otro modo.
Y lo otro que me parece súper interesante es esta cuestión de estas estrategias que las maestras conocemos desde esta perspectiva de alfabetización que me parece que compartimos, cómo se las están transmitiendo a las familias. Que en otro contexto no es que no son necesarias, porque como maestra me ha pasado también niños que vienen y dicen, no, mi mamá me dijo que esto estaba mal escrito, cuando vienen con menos letras y demás. Qué necesario que se está volviendo en este momento explicitarle a las familias nuestro, digo, marco teórico conceptual sobre la alfabetización, y que, digo, es una complejidad más, sobre todo porque en general es una perspectiva que es antiintuitiva, que los adultos fuimos formados de otra forma, y que asumo nos obliga también a nosotras a explicitar y a sistematizar un poco más esas teorías también. Y cuando pensaba, bueno, ¿qué aprendizajes nos llevamos para el después? Tal vez esto de explicitar estas cuestiones para los adultos es algo que es interesante para el después, aun cuando no vayan a ser ellos los que estén ahí diciéndoles cómo se escribe y demás. Si quieren contar más sobre eso, sobre cómo fueron esas interacciones con las familias, si hubo resistencias, cómo se lo fueron tomando, a mí me interesaría escuchar más de eso. Y también abrimos para que quien quiera ir preguntando cosas para las chicas vaya preguntando o por el chat o abra su micrófono y pregunte y demás. Ahí Ceci quiere decir algo, creo. ¿Se me escucha? Ah, sí. No, me quedé pensando en esto que estaba diciendo Maite, que también lo había hablado, digamos, en un principio, sobre la formación de subjetividades, y esto de enseñar a enseñar, que tal vez también en relación a lo que había dicho Tamara, también en un principio, que si hay algo de lo que tenemos que aprender de toda esta situación, me parece que es que las familias también tienen que saber enseñar, desde un rol distinto, obviamente, pero yo considero, es algo que pienso hace mucho, no, desde que soy maestra, que todas las personas deberían ser docentes. Los docentes tienen herramientas cognitivas diversas que hacen que la cotidianidad de los chicos sea más lúdica, acompañada de aprendizajes. Entonces me parece, o algo que yo rescato, digamos, de todo esto, es que por ahí hay que repensar, ¿no?, esta parte de la tarea docente y, bueno, y de toda la comunidad, digamos, de cada escuela, de ahora en más, cómo se va a trabajar con las familias, ver de qué modo uno puede transmitir a las familias tips, como había dicho una de las chicas hoy, para acompañar los aprendizajes. O sea, me había quedado pensando en eso como algo que está bueno para poder repensarlo y incluirlo, digamos, en la cotidianidad de la escuela en cuanto al vínculo, digamos, con la familia y el lugar que ellos deberían tener, entre comillas deberían, para acompañar a los niños que son sus hijos, digamos. Entonces, como que eso pone en otro lugar, digamos, y en otra importancia realmente el lugar de aprender a leer y a escribir y aprender, digamos, o sea, los contenidos, yo entiendo, a mi entender, son excusas, digamos, para aprender a manejarse en el mundo en el que vivimos. Entonces me parece que es algo para quedarse pensando y eso, eso era lo que quería decir. Bueno, yo para sumar a lo que Maite había consultado, primero con el tema de los recreos, nosotros hicimos antes de las vacaciones de invierno esa reunión con los papás y los papás nos comentaban que los nenes estaban cansados, que en algún momento estaban medio angustiados, y bueno, decidimos que eventualmente nosotros armamos unas fiestitas por Zoom. Hacemos como días de recreos,
donde ya hicimos fiestas de disfraces un día, hacemos la misma reunión del Zoom, con la misma disposición de grupos, pero nos juntamos a jugar. Hicimos fiesta de disfraces, festejamos el Día del Niño, nos juntamos a leer un cuento o a hacer cuestiones que son fuera de lo que se espera para la escuela. Con respecto a estos tips que se le fue dando a las familias demandaban en algún punto cómo podían ayudar. Jamás opusieron ninguna resistencia, siempre fue una necesidad de diseño, auxilio, ayúdennos con esto. Incluso en estos tiempos, bueno, nosotros tenemos gran cantidad de nenes alfabetizados, pero en algún punto yo hasta los invité a los papás a participar de clases. Entonces, los papás que querían se sumaban, por ejemplo, a una clase donde comparábamos escrituras y presenciaban la clase, veían todo lo que yo hacía bueno, si yo les tapo, yo presentaba, por ejemplo, compartía pantalla, les tapaba un cachito de la palabra y les decía, bueno, hasta ahí qué dice, todo lo que hacemos en el pizarrón, bueno, yo lo hacía con los papás presentes. La última clase fue seguir la lectura con el dedo. Yo leía un cuento tradicional, porque arrancamos con cuentos tradicionales de brujas, y les pedí a los papás que estuvieran al lado para que yo, leyendo, ellos pudieran seguir con el dedo para que los nenes siguieran la lectura, que me hicieran de dedo a mí, o sea, que lo que antes sería mi dedo, ahora fuera el dedo de los papás. También tenemos la suerte de que tuvimos unos papás fantásticos que en todas las que dijimos se engancharon. Pero bueno, hubo invitación a los papás a estas cuestiones que para nosotras eran privadas, porque eso también fue muy importante para las maestras. Nosotras en el aula, en nuestro lugar, en nuestro mundo, en nuestro territorio, y nosotras somos celosas de ello. Acá abrimos, nos metimos a las casas, está el padre, la madre, el abuelo mirando, opinando, todos. Eso también fue importante, dejar que la maestra deje no el ego, sino el lugar seguro. Nosotros, nuestro salón es nuestro lugar seguro. Acá nos metimos en las casas de los demás y nos dejamos evaluar por todo el mundo, digamos. Pero bueno, nada, esa fue una buena práctica, invitar a los papás a compartir clases con los nenes y que vean en vivo y en directo las estrategias. Sí, Mechi, digo una cosita antes de pasar, no sé si vas a pasar a otro tema, pero me interesaba señalar también, que lo vengo escuchando, esto de cómo estamos, a partir de la escucha justamente, preservando las infancias. Quiero decir, y esto sé que las docentes siempre están muy preocupadas por los contenidos, y ahí me parece que han podido como escuchar que además de los contenidos era necesario esto del juego. Digo lo de las infancias porque la infancia como un concepto que no necesariamente coincide con la niñez, ¿no? La niñez es una etapa evolutiva y la infancia es otra cosa. Es ese tiempo en el que podemos divertirnos, jugar, crear, ser otro. Y si eso no está, por más contenidos, incluso por más afecto que haya, digamos, sigue faltando ese espacio de la infancia. Y eso realmente lo celebro porque es algo que han podido escuchar las docentes a lo largo del tiempo. Han escuchado esto, se aburren, se niegan. Se les ha preguntado a los niños y a las niñas y siempre decían, ¿qué extrañas de la escuela? El recreo es lo que más extrañan. Entonces, nada, quería como marcar eso porque me parece que fue un gran hallazgo de las docentes y también cierta resignación de las docentes, porque yo sé que les cuesta resignar el contenido, yo sé. Bien, Mechi, ¿no? Mechi, activate el micrófono. Me siento como mis alumnos cuando les digo en el Zoom que se active. Decía que estaba pensando en relación a lo que preguntó Maite, de estos saberes prácticos que bueno, también, digamos, que empiezan como a surgir a partir de este contexto, y esto de los padres, de cómo enseñar a enseñar a los papás y a las mamás.
decía que pensaba que, digo, no son docentes los papás y las mamás, pero de alguna manera son docentes intuitivos, porque nuestros alumnos y nuestras alumnas, cuando nosotros estamos dando clase, siempre hay un adulto al lado, siempre, es decir, yo me doy cuenta porque hay algunos casos por ahí donde estamos, no sé, en una tarea de alfabetización y tienen que escribir a ver qué letra falta y están mirando para el costado a ver si que les dicten, que les digan la respuesta. No, y aparte también esto, los papás, las mamás aparecen para hacer preguntas, ¿no? Si no aparecen en la pantalla, también estas demandas de cómo, de qué manera ayudarlos, también llegan a partir de los mails. Sucedió esto también, tuvimos como pedidos de padres y de madres diciendo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo ayudo? Es decir, ¿de qué manera no lo embarullo más? Incluso no solo pensando en prácticas de lenguaje, también en matemáticas, ¿no? Pensando como en las dos grandes áreas, los de ciencias sociales y naturales me van a matar. Pero bueno, es una realidad también esto de, bueno, que dicen, no, pero si yo no sumaba así, no desarmar, ¿qué es esto del desarme de números? ¿Cómo restar? ¿Cómo dividir? Bueno, esta complejidad existe y los papás y las mamás nos demandan y bueno, y ahí tenemos que estar nosotras para poder responder a esas demandas. Y también otra cosa que pensaba, que surgió, es algo que está siempre presente, tanto en lo presencial de las clases como en la virtualidad, es la diversidad dentro del aula. Esta diversidad de la que aprendemos cuando nos formamos y después la aprendemos como a vivir en el aula, ¿no? Esta diversidad existe y me parece que la escuela debe también dar respuesta a esa diversidad y ver la forma de coordinar los esfuerzos para poder atender a esa diversidad también de esos niños y de esas niñas que aprenden con distintos tiempos. Y eso existe, sobre todo, bueno, lo vemos en la alfabetización, cuando están, coexisten, digamos, y conviven dentro del aula de primero diferentes niveles de conceptualización sobre la lectura y la escritura, y conviven constantemente, y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Atender a esa diversidad. Bueno, acá también es necesario prestarle atención, ¿no? Y bueno, y preparar tareas de acuerdo a esos distintos niveles. Pero bueno, un poco. Y otra cosa, y no voy a decir nada más, que creo, tienen mucha razón Cecilia y Valeria, que todo esto es posible porque está sucediendo, nuestros niños y nuestras niñas maravillosos y maravillosas están aprendiendo, todavía es como algo que uno dice, wow, ¿cómo? Son increíbles, pero es gracias a que hay un equipo de trabajo. Uno siempre puede lograr con otros, con otras. En mi caso, bueno, yo tengo un equipo de trabajo maravilloso que siempre cuando uno está flaqueando, digamos, en cansancio, en que, no sé, está con todos los chicos en su casa y que no da más, siempre es como, bueno, ¿en qué te ayudo? Planificamos juntas, yo te acompaño en el Zoom, yo estoy como hospedadora, es decir, eso es posible gracias a que estamos con otras y con otros. Si no, no sería posible. Acá me está mirando mi secretaria, que le mando un beso enorme, que la adoro y también ella es un pilar importantísimo. Leo acá, pues en relación a eso que vos decís, Mechi, Mónica Escobar pone en el chat, también estuvo presente en los 3 relatos el vínculo entre docentes y el trabajo en equipos docentes. Y le doy la palabra a Mariela Manzanel, que quería hacer un aporte. Si está por ahí. Y de paso yo la saludo, Mari. ¿Ahí me ven? Que me encanta escucharla, Mari. A ver, ¿me veo o no? ¿Sí? Sí, bueno, sí te veo. Bueno, un poquito no. Para retomar varias cuestiones que estuvieron diciendo, partiendo de algo que dijo Tamara, ¿no? Del deseo, ¿no? Las escuchaba y es algo que yo soy docente de la misma materia que Tamara en otro instituto, que siempre le digo a las alumnas, qué importante trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Desde el deseo, porque educación está lleno de avatares, ¿no? Como una pandemia, ¿no? Pero lo único que te sostiene es el deseo.
hay como dos posibilidades. Yo digo, es como ser madre. O lo vivís desde lo insoportable o lo disfrutás, ¿no? Pero en el sentido de cuando no hay deseo, digo, a mí que me toca ir a ver muchas veces niños, a observar, escucho a las maestras que cuentan como ustedes, apasionadas, y escucho a las que dicen, uy, ojalá llueva para que no venga ninguno, ¿no? Digo, en este sentido, eso tiene un efecto, retomando también la construcción de la subjetividad. Eso deja una huella de acuerdo a cómo uno hable con ese niño. Pensaba y doy un ejemplo que también siempre doy en relación a algo que una vez escuché de mi propia hija, estaba en quinto grado y un día llega y no se animaba a preguntarle algo a la senio. Entonces le digo, pero pregúntale a ella, animate. Y me dice, no, porque cuando me mira parece que te odia. Ay, no, qué horror. Bueno, Qué digo, horror. ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿qué efecto tendrá eso sobre un niño que puede percibir en la mirada de la señorita, nada más ni nada menos que su seño? Digo, que es tan importante, ¿no? Que, digo, y me decía otras cosas como, siempre está sin ganas, no le debe gustar el trabajo. Digo, los niños también perciben eso. Claro que Y sí. eso tiene un efecto. Por eso, digo, sigo pensando que nosotros como docentes, más allá de los contenidos, hay algo del orden del amor, del orden del gusto, que el niño lo percibe muy bien. Y ni les digo en este contexto. Digo, no da lo mismo que una senio llame a la familia para preguntarle cómo está. Ni siquiera les digo qué está aprendiendo, cómo está, ¿no? Digo, para la familia, para el niño, es importante que su senio le pregunte cómo está, qué cosas le gustan. Digo, más allá de los contenidos, Claro. porque los niños hoy hacen otras cosas más allá de los contenidos. Pintan, cantan, bailan. Y ahí hay un montón de cuestiones para retomar y para armar propuestas en función de aquellos que los niños más consienten. Porque en general, no sé qué opinarán las senios de otros y Tamara, en general los niños tienen pocas ganas de hacer digamos, las tareas de la escuela. Tienen ganas de ver a sus compañeros, de un montón de otras cosas, ¿no? Pero me parece que hay algo del contenido así, digamos, desprovisto de algo amoroso, de algo que tenga que ver con el otro, tienen pocas ganas. Bueno, un aporte retomando un montón de ideas que dijeron las maestras, que noto que hay un gran deseo. Gracias, Mari. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario? Comentarios hay varios. Yo puedo leer algún otro comentario acá del chat. Aldana dijo, a mí me costó mucho pensar las propuestas o actividades poniéndome en el lugar de cada familia y tener una idea de qué es lo que podrían lograr realizar en la casa de acuerdo a materiales y demás. Después también agregan todas experiencias diversas, transmiten ganas, vocación y que se puede. Distintas realidades, el mismo amor por el mismo amor por la vocación docente, las aplaudo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta o aporte o comentario? Abra el micrófono ahora o calle para siempre. Yo además no estoy viendo a todo el mundo. No, no vemos a todo el mundo. Bueno, una palabra también que se repitió mucho es la del abrazo, ¿no? También me parece que es algo que las docentes vienen inventando, otros modos de abrazar, ¿no? Bueno. Bueno, creo que si no hay...
Acá Estefanía pone gracias por el espacio, un intercambio muy valioso, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, hay mucho por hacer, así que... Sí, o por seguir haciendo, ¿no? Sí. Por seguir haciendo. Lo lindo es escuchar lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Después me parece que un poco mi registro trabajando con docentes es que al principio es lo traumático, ¿no? Me parece que al principio quedamos todas como congeladas, como en el Zoom, ¿no? Quedamos todas un poco congeladas hasta que pudimos empezar a armar, ¿no? Bueno, las docentes principalmente. Bueno, agradecemos. Ceci había abierto el micrófono hace un ratito, no sé si querías decir algo, Ceci. ¿Bien? Sí, no, sí, me había quedado pensando en el tema de los vínculos y más que nada en el vínculo de las docentes, que por ahí durante, o sea, en las clases normales, si bien siempre hay comunicación y obviamente, pasa que de este modo la inmediatez es tan inmediata que se da otro tipo de comunicación. Es como que uno se encuentra todo el tiempo con el teléfono tratando de atender en el momento la situación. Entonces es como que hay otro tipo de vínculos, que por ahí no es ni mejor ni peor, pero que es distinto y está bueno a la vez, es enriquecedora la inmediatez inmediata, o bueno, no sé cómo llamarlo. Me había quedado pensando por ahí en eso que hablaba Tamara sobre los vínculos. Que se da otra configuración distinta que en la escuela, si bien te ves todos los días, siempre, y más en primer grado, estás yendo y viniendo y no es muy difícil por ahí encontrar momentos, entonces momentos que por ahí deberían durar un tiempito, son un segundo, con varios niños colgando y niñas. Así que nada, también eso es algo que me quedé pensando, cómo generar un espacio cuando las clases sean normales, digamos como antes, cómo generar ese espacio de encuentro docente. Así que bueno, eso era lo que quería agregar. ¿Hay un pequeño o una pequeña? Ah, de Ceci, me parece. Sí. Bueno. Tama, ¿querés que compartamos? Perdón. Ahora está diciendo que quiere un encuentro de matemática. Moni, te lo armamos. Si vos querés, yo te voy, Moni. Me parece muy bien. A mí me parece que este tiene que ser el primero de muchos encuentros que deberían venir, así que va a haber para todas las áreas. Te convocamos, Mónica, para seguir organizando. Sí, sería hermoso, sería hermoso. Bueno, hay otro chat. Qué lindo escuchar sus experiencias. La labor docente es muy valiosa, sea presencial o virtual. Gracias a todas las familias que nos permiten realizarlas y a los niños y niñas que están del otro lado. Aldana Vicens. Mari, de nuevo, otro sobre sexto que están pasando por un momento particular, totalmente. El principio de la escolaridad y la finalización de la escolaridad, totalmente. Me parece que sí. Viene la serie de encuentros, este es el primero. Bueno, nosotros las queremos despedir celebrando este encuentro, por supuesto que lo disfrutamos de que empezamos a conversar, la verdad. Con un pequeño texto, ¿no, Maite? Sí. Sí, queremos compartirles un pequeño texto y, bueno, agradecer a las chicas, agradecer a todas las personas que vinieron, aunque venir es un verbo extraño en estos tiempos, y bueno, por más encuentros como este. Tenemos un pequeño texto de Carlos Escliar para compartir, así como regalito final, así que leemos. El maestro debería viajar e invitar a viajar, dejar pasar lo que ya sabe, atravesar lo que no sabe, pasar un signo, una palabra que pueda atravesar a quien lo reciba, salirse de sí, irse de excursión al mundo, dar un signo de ese mundo, pasarlo, pasearlo, construir la travesía de educar. Que el tiempo no pase como pasa el tiempo.
Educar es el tiempo de la detención, de lo que se detiene para escuchar, para mirar, para escribir, para leer, para pensar, donde unos y otros salen a conocer y desconocer qué es lo que les pasa, más allá de desde dónde venimos, más allá de hacia dónde vamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias otra vez al instituto, que está solamente Néstor ahora, pero que no estaba al principio. Y bueno, siempre alojan estas ideas que se nos ocurren a nosotras de armar cosas. Bueno, gracias a ustedes, Tamara, Maite, a todos los que nos escucharon en este encuentro. Bueno, nos despedimos. Cuesta despedirse. Bueno, adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.